Es decir, de 10 selecciones de Conmebol, 7 viajarán al lugar donde se realice el Mundial. En estos encuentros no podrá haber empate. Partido que termine igualado se irá a los penaltis. Al mismo tiempo, todas las clasificatorias perderán nivel e intensidad. Para entenderlo mejor, hagamos un ejemplo práctico suponiendo que para este Mundial de Qatar hubiera aplicado este sistema. Pero el inconveniente de hacerlo de esa manera es la cantidad total de partidos que pasaría de 64 a 104. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El Mundial de Fútbol tal y como lo conocemos en el presente morirá. Como bien sabemos, a partir del 2026 el número de participantes pasará de 32 a 48 selecciones. Esto bajará radicalmente el nivel de dificultad de las diferentes eliminatorias y el formato actual que conocemos de la Copa del Mundo sufrirá cambios relevantes. Ya no habrá fase de grupos, no habrán empates porque todos irán al punto penal y habrá más rondas de mata-mata. Algo que naturalmente como primera consecuencia traerá más partidos con selecciones encerradas y especulando buscando precisamente los penaltis. A continuación los invito para que en este video veamos cómo será este nuevo formato, cuánto será el aumento de los cupos de cada confederación y cómo se disputarán las repescas que también tendrán cambios sustanciales. Disfrutemos Qatar 2022 porque será la última oportunidad de apreciar el Mundial tal y como lo conocemos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciemos con los cupos que tendrá cada confederación en el nuevo formato. La que menos se beneficiará de este aumento naturalmente es la Confederación de Oceanía, la cual en la actualidad solo tenía medio cupo. El líder de esa eliminatoria le tocaba siempre una repesca que por lo general la perdían. Pero para 2026 ya no será así. El continente oceánico pasará de medio cupo a un cupo y medio. Esto quiere decir que por fin el líder de la eliminatoria tendrá su cupo asegurado al campeonato del mundo. Y adicional, el segundo mejor irá a una repesca que más adelante veremos cómo se disputará. La segunda confederación con menos cupos de aumento será Conmebol. Actualmente tenía 4.5 cupos, 4 directos y 1 de repesca que por lo general ganaban siempre, aunque no fue ese el caso para Qatar. Ese número aumentará a 6.5. 6 selecciones irán con cupo directo y otra irá al repechaje. Es decir, de 10 selecciones de Conmebol, 7 viajarán al lugar donde se realice el Mundial. Un total despropósito teniendo en cuenta que esto irremediablemente bajará el nivel de la eliminatoria. Pues al aumentar las posibilidades de clasificación, las selecciones tendrán presente que habrá más oportunidades de fallar partidos, algo que incentiva el relajo y la pasividad en estos encuentros. La tercera confederación más beneficiada será la CONCACAF. Actualmente tenía 3.5 cupos, 3 directos y otro de repesca. A partir del 2026 ese número aumentará a 6.5 cupos y para este Mundial del 2026, como serán anfitriones, tendrán otro cupo más de repesca. Es decir, 6 selecciones se clasificarán de manera directa y 2 más irán a la repesca. Estados Unidos, Canadá y México serán anfitrionas. Lo más probable es que tengan su cupo asegurado, pero la FIFA lo más probable también es que descuente esos cupos de los directos de la confederación. Palabras más, palabras menos, CONCACAF, contando las repescas, tendrá 8 selecciones participantes. En igual proporción, la UEFA también se beneficiará con el aumento de 3 cupos directos. Actualmente tiene 13 cupos y pasará a ser de 16. Recordemos que la UEFA no hace parte de las repescas intercontinentales. Sin embargo, las hace internamente, algo que no cambiará para 2026. Lo que está claro es que esas eliminatorias, si ya eran aburridas, lo serán aún más con el aumento de esos 3 cupos. Aunque bueno, lo positivo del tema es que Italia tendrá más chances, a ver si por fin la volvemos a ver en una Copa del Mundo. La segunda confederación más beneficiada será la asiática. Actualmente tenían 4.5 cupos, 4 iban de forma directa y otra selección iba a la repesca. Para 2026 tendrán 4 cupos más, es decir, 8 selecciones se clasificarán de manera directa, una locura sin duda, y otra selección irá a la repesca intercontinental. El sistema que se maneja en Asia es una eliminatoria de varias rondas de clasificación. La última son 2 grupos de 6 selecciones en los que se clasificaban de forma directa al mundial las 2 primeras, y las terceras se disputaban entre ellas el acceso a la repesca intercontinental. Ahora con estos 8.5 cupos, solo 2 selecciones quedarían eliminadas en esa tercera ronda. Algo sin mucho sentido, por lo que es muy probable que tenga modificaciones ese sistema de clasificación.
La confederación más beneficiada en esta nueva repartición será la africana. Actualmente tenían 5 cupos directos y no hacían parte de las repescas intercontinentales. Para 2026 tendrán 4 cupos directos más y fuera de eso tendrán la posibilidad de enviar otro a la repesca. Es decir, 9 se clasificarán de manera directa y una décima irá a la repesca intercontinental. Esta clasificatoria también consta de varias rondas. La última estaba compuesta por 10 selecciones que se disputaban los 5 cupos directos a llaves directas entre 2 selecciones. Con este aumento de cupos, la clasificatoria de seguro se modificará y naturalmente bajará el nivel al tener casi el doble de cupos. Con lo anterior, podemos afirmar que ya la Copa del Mundo no será el torneo donde están solo las mejores selecciones del mundo. Sin duda, habrá muchas de bajo nivel que se alcanzarán a meter. Al mismo tiempo, todas las clasificatorias perderán nivel e intensidad. Y casi que podemos afirmar que serán un simple trámite y una preparación de amistosos rumbo a la Copa del Mundo. Comparado por ejemplo a 24 selecciones, que eran las clasificadas al Mundial de Estados Unidos 94, esta vez en 2026 tendremos el doble de selecciones, algo que deja en evidencia claramente la apuesta de la FIFA por la cantidad y no la calidad del certamen. Algo explicado por el interés del máximo rector del fútbol por el dinero de los patrocinadores, que naturalmente irán en aumento al tener más cobertura la competición. Las repescas para el Mundial del 2026 sufrirán ciertas modificaciones. Lo que sí no se cambiará será el momento de disputarlas, que será de 7 meses antes del certamen en la sede del Mundial. En este caso sería en noviembre del 2025, muy probable en Estados Unidos. Para entenderlo mejor, hagamos un ejemplo práctico suponiendo que para este Mundial de Qatar hubiera aplicado este sistema. Primero, escojamos las selecciones que hubieran ido a esa repesca. Por Oceanía, la clasificada a la repesca hubiera sido Isla Salomón, entendiendo que Nueva Zelanda se hubiera clasificado con cupo directo. En África, desconocemos cómo se elegirá a futuro ese cupo de repesca, pero supongamos que Egipto lo gana. En Asia también desconocemos cómo se elegirá, pero escojamos a los Emiratos Árabes, que estuvo cerca de disputar la repesca pasada. En CONCACAF, recordemos que van 2 a la repesca por ser anfitriones del Mundial. En este caso, escojamos a la séptima y octava del octogonal final, entendiendo que las 6 primeras se clasificarían con cupo directo. En este caso serían entonces El Salvador y Honduras. Y en CONMEBOL, la repesca sería para la selección chilena, que finalizó séptima en la tabla. Ya que tenemos las 6 clasificadas a la repesca, veamos cómo serían los cruces. Lo primero que se hará es que las 2 selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA se clasificarán a una de las 2 llaves finales que definirán los 2 cupos al Mundial. En este caso, de las 6 que mencionamos anteriormente, las 2 mejores en el ranking actual son Chile y Egipto. Estas selecciones evitarían jugar entre ellas y esperarían rival entre las demás 4. Lo más lógico en este caso es que las 2 selecciones de CONCACAF se enfrenten con la de Oceanía y Asia. En este caso se daría el cruce El Salvador versus Isla Salomón. Luego la ganadora de esta llave enfrentaría a la selección chilena para disputar el cupo al Mundial. Mismo caso en la otra llave se enfrentarían Honduras versus Emiratos Árabes. Y la ganadora enfrentaría a Egipto para definir el último cupo a la Copa del Mundo. El sistema de juego de la Copa del Mundo será el siguiente. Despidámonos de los grupos de 4 selecciones y por consiguiente de los llamados grupos de la muerte o de un alto grado de dificultad, porque con Qatar 2022 morirán. En vez de los acostumbrados 8 grupos de 4 selecciones, la FIFA implementará 16 triangulares. Lo más probable es que el sorteo sea con 3 bombos. En el primero, con los mejores 16 clasificados del ranking FIFA, para evitar cruces entre ellos en esa primera fase. En el segundo bombo, los demás mejores 16, y en el tercero, los 16 peor clasificados en el ranking FIFA. En cada triangular se disputará un todos contra todos, es decir, cada selección disputará 2 partidos. En estos encuentros no podrá haber empate. Partido que termine igualado se irá a los penaltis. Esto con el fin de que todo se defina en cancha y no se defina por ítems de desempate. Algo que sin duda beneficiará a las selecciones menos fuertes, que como dijimos al principio, en su gran mayoría acudirán a cuadrar el autobús estilo Simeone y Mourinho para forzar penaltis, por lo que probablemente se darían más sorpresas de las habituales. Una vez disputados todos los partidos del triangular, las 2 primeras por puntuación se clasificarán a la siguiente fase, que serán unos 16avos de final, y naturalmente se eliminará solo una selección de cada triangular. Es decir, en esa primera fase solo quedarán 16 selecciones por fuera, y quedarán 32 selecciones para empezar el mata-mata.
16avos, luego octavos, cuartos, semis, partido por el tercer puesto y final. De esta forma, el número de partidos de la Copa del Mundo pasará de 64 a 80, es decir, 16 más. Este nuevo formato divide opiniones. Por un lado, las selecciones menos fuertes de cada confederación lo celebran porque tendrán más chances de regresar o en algunos casos de ir por primera vez a una Copa del Mundo. En el caso sudamericano, por ejemplo, la selección venezolana nunca ha sido partícipe y en el caso de Bolivia hace 28 años que no asiste a un mundial. Y con este nuevo formato las chances se aumentarán. Eso sí, para eso tendrán que mejorar porque de nada sirven más cupos si sigues dando vergüenza en las clasificatorias. Lo mismo aplica para las selecciones débiles de las demás confederaciones. Por el lado de la mayor inclusión, no hay duda que este formato es acertado. Pero por otro lado, el formato se presta mucho, insisto, para la especulación, los cerrojos y los autobuses, algo que sin duda beneficiará a las selecciones débiles, pero inversamente afectará también el espectáculo. Los equipos salen con más miedo de arriesgar porque al fin y al cabo empatar es una opción muy válida ya que en todas habrá penaltis. Pensar en un mejor formato con 48 selecciones es difícil, es un número bastante alto donde como ya dijimos se prioriza la cantidad y no la calidad. Un mundial de 24 selecciones se tenía claro que solo asistirían las mejores y se podía realizar un formato de copa tradicional. Con 32 selecciones seguía siendo un filtro respetable donde aún se conservaba la presencia de solo las mejores. Y cómo no, en un formato tradicional. Pero ya con 48 selecciones, tanto la calidad de las participantes como el formato mismo se verán muy afectadas. Solo por analizar, veamos qué pasaría si la FIFA hubiera mantenido el formato tradicional de grupos con las 48 selecciones. En ese caso, hubieran sido 12 grupos de 4 selecciones, pero esa propuesta tiene dos consecuencias inversas. Por un lado, la positiva, que se eliminaría la regla de que no pueden haber empates y se jugaría tal cual se ha venido haciendo hasta ahora. Pero como lado negativo, solo los partidos de esa primera fase hubieran sido de 72, lo que la hace una propuesta inviable desde el principio. Pero suponiendo que hubieran optado por esta opción, veamos cuántos partidos hubieran sido en total. De cada grupo se clasificarían las primeras 2 y las 8 mejores terceras de todos los grupos. De esa forma se hubieran sacado las 32 selecciones, que ya se podían enfrentar en el mata-mata de los 16avos de final. Y de esa forma el número de partidos de cada selección solo se hubiera incrementado en 1. Pero el inconveniente de hacerlo de esa manera es la cantidad total de partidos que pasaría de 64 a 104. Obligando a realizar muchos partidos en paralelo, algo seguramente no bien visto por la FIFA por el tema de la programación de los partidos en televisión, que finalmente es el producto principal a vender. En conclusión, no volveremos a ver una Copa del Mundo tal y como la conocemos. El torneo ya no será el lugar solamente para las mejores selecciones del mundo, sino también para por lo menos 16 más de relleno. Selecciones sin tanto nivel que por el formato que se utilizará tendrán chances importantes de avanzar de fase e ir eliminando selecciones con quizá mejor nivel. Veremos qué pasará en 2026. De entrada puede que no nos guste mucho este formato, pero solo el tiempo dirá si le llegamos a sacar gusto o si por el contrario extrañaremos el antiguo formato. Lo que sí es que esta gran primera reforma del producto estrella de la FIFA es un hecho. Y seguramente encaminará la segunda gran reforma que será realizar el campeonato cada 2 años. Algo en lo que personalmente estaba muy de acuerdo, pero sí era con el antiguo formato. Ya con este nuevo no estoy tan seguro y quisiera esperar posterior al 2026 y sacar conclusiones. En la caja de comentarios dime si te gustaría que hiciéramos una simulación de este Mundial del 2026. Lo haríamos con la aplicación que hemos venido manejando en las simulaciones que hemos hecho acá en el canal. Déjame también tu opinión acerca de toda esta locura de lo que será este Mundial del 2026. Si te gustó el video, regálame tu like, te dejo estos 2 videos para que continúes viendo, uno de ellos la simulación del Mundial de Qatar 2022 y te dejo también este botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.